Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa noche del Señor. A todos los que están aquí, a todos los que nos ven a través del Facebook Live, bienvenidos. Esta es la noche, este es el día que ha hecho el Señor. ¿Para qué? Para que nos motivemos y nos alegremos en Él, ¿verdad? Y tengamos ese regocijo de esa presencia del Señor en nuestras vidas. Hoy es un día de quizás de cansancio para algunos que venimos de nuestros trabajos o de las agendas diarias que tenemos que hacer, pero en esta noche tenemos un estudio muy importante, muy lindo, algo que verdaderamente ayuda a nuestras vidas y es importante que nosotros estemos preparados, ¿verdad? Y estemos en constante estudio de que de la palabra del Señor. Así que en esta, los que estamos aquí presentes, los invitamos a estar en pie y vamos a hacer una oración en esta preciosa noche que el Señor nos ha traído para que nosotros adoremos primeramente su nombre y nos conectemos a través de la oración. Así que oramos al Señor. Dios mío, Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos. Estamos aquí contentos de estar en tu presencia, en la armonía, en la coinonía de los hermanos. Gracias, Señor, que permite que en este día, en esta hora, en esta noche, Dios mío, tu palabra pueda ser predicada, esbozada no solamente por mis labios, sino que yo sea un canal de bendición para otros. Una hermosa porción de la palabra que se va a estudiar de Pedro y Cornelio. Dios mío, esa primera conexión del pueblo que no era pueblo y se añadió a través de la predicación del Evangelio. Dios mío, Señor, donde no se hace acepción de personas, donde tú dedicas tu tiempo, Señor, a bendecir y a recibir a otros y a hacerlos del grupo de los salvados, de los redimidos. Aleluya. En esta hora te damos gracias. Dios mío, Señor, permítenos que nosotros seamos también hacedores de esta palabra y la llevemos, Dios mío, Señor, a través de lo que dice ella, que es el ministerio de la reconciliación, que aquellos que están separados, que aquellos que están dispersos puedan reunirse y seamos un solo pueblo, el pueblo del Señor. Gracias, Señor. No podemos dejar de orar por los que están enfermos en esta hora. Dios mío, allégate al lugar donde está nuestro hermano René González, nuestro hermano Ismael Miranda, Dios mío, y por ahí un sinnúmero de gente que está enferma, Dios mío, dentro de tu pueblo. Dios mío, Señor, yo te pido que tan solo digas la palabra, porque confiamos y sabemos y vivimos la experiencia de que tú le habrás de sanar. Nosotros declaramos, enviamos la palabra de salud, de restablecimiento, Dios mío, Señor, y una palabra que será de testimonio a todo aquel que no cree y también al que cree. Gracias, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Señor nuestro, amén, amén y amén. Aleluya. Santo. Si hacemos un recordatorio de la semana pasada dejamos a nuestro hermano Pedro. ¿Lo dejamos quién? Lo dejamos en Jope. ¿En casa de quién? De un tal Simón el curtidor. Hablaba nuestro hermano Jerry, que fue el maestro de la clase pasada, que decía que no era visto bien, ¿verdad?, que un judío quizás tan apegado a la ley como era Pedro, estuviera en casa de un curtidor. ¿Por qué? Porque la profesión del curtidor, ¿a qué se dedica? A sacar las pieles de los animales muertos, ¿verdad? Y entonces a los que son más guardadores de la ley, ¿qué decía el Levítico? Los decían que tocaban los animales inmundos, inclusive que tú tenías que tener un proceso de limpieza hasta la noche para que se te fuera toda esa inmundicia luego de tener un proceso de lavado y un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque según la ley, ¿verdad? Todas esas cosas se hacían. Y lo dejamos allí y él había pasado varios días. Y dentro de esos días que había pasado en Jope, en casa de Simón el curtidor, habían acontecido dos cosas bien importantes. Había curado a alguien que se llamaba Eneas, ¿verdad? Y también que había resucitado a una mujer que ya era discípula, que se llamaba Tabita y que le decían Dorcas, ¿verdad? Así que, y que era una mujer que piadosa,
temerosa de Dios. Decía que era discípula. O sea, quiere decir que ya había encaminado todos sus caminos, que conocía y había recibido a Cristo como Señor y Salvador, que no le era ajena. Lo único que, para testimonio de aquella nación, era necesario que se empezaran a ver las manifestaciones, ¿verdad? Como el mismo Jesús le había dicho a Pedro, que mayores cosas haría que en su nombre. O sea, que Dios no los iba a dejar huérfanos. Ellos iban a enviar, Él iba a enviar al Consolador, y cuando viniera el Consolador iba a traer ¿qué? Poder. ¿Para qué? Para que hicieran todo lo que Dios y que Jesús hizo en la tierra, que Cristo hizo en la tierra, y mayores, menos dar la salvación, predicar el evangelio, pero ellos no podían, y nosotros tampoco, no podemos limpiar en la sangre, pero tenemos la potestad que no tienen los ángeles, predicar el evangelio y hacer que esas personas se acerquen a Jesús. Dicho eso, sabemos que entonces ya Pedro estaba encaminado en algo que Dios le había dicho a él. Cuando lo llamó, que él le dijo que sobre esta piedra edificaría ¿qué? La iglesia. Edificaría una casa para él. Porque cuando Jesús se fue, él le dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, no tengan miedo. Yo voy pues a preparar morada. ¿Y para qué va a ir Jesús a preparar morada? Si no tiene gente que las vaya a habitar. Así que, y dentro de esas moradas, yo no sé, yo ya tengo la mía separadita completamente. Ya Cristo pagó ese precio, o sea que cuando yo vaya allá, yo no voy a hipoteca de Banco Popular, ni Oriental, ni ninguno de esos bancos seculares de aquí. Yo voy con la garantía de que soy una hija de Dios y una princesa, y que allí, ¿dónde está la casita que Dios hizo para esta bella y hermosa mujer toalteña? ¿Verdad? Así que, como somos las toalteñas, bellas y hermosas, las que son de Bayamón también igual, pero primeramente las de la casa. Así que es importante que nosotros sepamos que Pedro ya estaba encaminándose al propósito de Dios en su vida, ¿verdad? Así que cuando Dios llama a Pedro, lo saca de una vida de pescador común y corriente y lo invita a ser pescadores de hombres, pero no un pescador de hombres sanguíneo, ¿verdad? Con coraje, sino un pescador de hombres, a convertirlos, a redimirlos en el amor de Jesucristo. Así que, dicho eso, comenzamos la clase de esta noche. Perdonen si suena oficiada, pero todavía no tengo la dinámica de hablar y moverme a la vez, junto con la mascarilla, este hermoso artefacto, atuendo que nos ha tocado llevar. Así que a mí me gustaría que la primera persona, que es nuestra hermana Petra, leyera los primeros 8 versículos de Hechos 10, del 1 al 8. Vamos a leer el Hechos 10, del 1 al 23. Aquí el título que tiene es Cornelio manda llamar a Pedro. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, de regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos
y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y lo envió a Jope. Amén, ¿verdad? Dios añade bendición a la palabra leída. Así que dice que había una persona que se llamaba Cornelio, que Cornelio era que un centurión, o sea, era un militar reconocido porque los centuriones, además de que, ¿verdad? Tenían una tropa, se dice, a cargo, una centuria, 100 soldados, ¿verdad? Pero cuando era un centurión debía tener ciertas, ¿verdad? Cualidades para hacerlo. Dentro de las cosas que se escogía a un centurión, decía que tenía que tener cualidades de resistencia, tenía que ser una persona que podía soportar cualquier embate que se levantara y pudiera tomar decisiones correctas. También tenía que tener templanza, o sea, nada lo podía mover, tenía que ser firme y constante en lo que creía, que después cuando vemos esbozar la palabra, te dice que es que la templanza es que un fruto del Espíritu Santo. O sea, él tenía un fruto, lo tenía y no lo usaba en ese momento para Dios, pero sí lo había ya esbozado y así lo tenía como parte de su testimonio. También tenía que tener un centurión una capacidad de mando. Mire, no podía ser un Juan Bobo. No podía decir si tú quieres, si tú puedes, si a ti te gusta. No. La Biblia dice que con voz de mando, ¿verdad? Es que se va a abrir los cielos con trompeta de Dios. O sea, que va a ser algo verdaderamente firme, fuerte y con autoridad. Tenía que tener influencia. No podía ser una persona que nadie conocía, que le digan, ajá, ¿usted conoce al pastor Erazo? ¿Quién? Ah. Y aún en la misma iglesia, ¿verdad? Se supone, sí, lo conozco. Una persona de testimonio. Fue parte de mi conversión, ¿verdad? Que es parte de nuestro trabajo. Y tiene que tener una persona que tiene un carácter de responsabilidad que sea digno de que otros imiten. Porque un irresponsable no puede hacer que otros sean responsables. Un jefe irresponsable no puede hacer que sus empleados sean responsables en el trabajo. Un jefe que llega a las 10 de la mañana, cuando se supone que esté a las 8:30 o a las 8, no puede decirle a los empleados, no, aquí tú me estás a las 7 y esperas a ponchar hasta las 7:30. No, porque usted tiene que ser responsable, usted tiene que dar el ejemplo, porque usted es el que en ese momento capitanea esa barca. Es importante que usted eso lo sepa. Así que cuando empezamos la lección dice que él tuvo él era un hombre, aparte de ser un centurión que tenía fuerza, que tenía poder y autoridad. ¿Qué pasó? Tenía algo que había empezado a latir en su corazón, que era piadoso y era temeroso, ¿verdad? ¿Y era temeroso de quién? Era temeroso de Dios. Y que él había movido a toda su casa, ¿qué? También al servicio del Señor, ¿verdad? Y que tenía tanta piedad que se movía ¿qué? A hacer limosnas. Es importante, y si vamos a ver, cuando se resucita a Dorcas, porque era algo que Dorcas también hacía, que Dorcas ¿qué? Ayudaba a su comunidad. Y también Cornelio, dentro de la comunidad que se movía, ¿qué era? Daba limosna, ayudaba. No de lo que le sobraba, porque si no, no fuera piadoso. No era pío, no tenía ese amor, sino de lo que tenía, daba a los demás, ¿verdad? Y que había algo bien importante que Cornelio hacía. Oraba. Cornelio oraba. Pero ¿qué le pasaba? Había algo que faltaba en la vida de Cornelio. A él le hacía falta, dentro de todo lo que hacía,
que eran obras, ¿verdad? A través de la oración, él sentía que algo él necesitaba entrar en ese proceso de conversión. Era importante que Dios, que él iba a ser un instrumento útil a Dios y que él que tenía que hacer, estaba buscando ese cambio, ¿verdad? Esa forma como en los últimos de sus días dijo Job, ¿verdad? En medio del levantamiento dijo que de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y ese encuentro, lo más posible, estaba buscando Cornelio, que él había oído del Señor, había sido enamorado, había sentido la fragancia del Señor y quería que esa vivencia del Espíritu constantemente en él, pero no sabía cómo buscarlo hasta que, mientras oraba, que como a la hora novena, como a las 3 de la tarde, que era que se acostumbraba a la oración, ¿qué pasó? Tuvo que una visión. Y podemos ver que cuando vamos a buscar la definición de la palabra visión, dice, la visión bíblica no es un mero trance vacío, sino que va acompañada de la palabra que anuncia la voluntad de Dios y que ésta tiene que estar ajustada a lo que la palabra dice. Por eso es que muchas veces hay gente que dice, tuve una visión, pero la visión es bien distorsionada de lo que la palabra dice. Y la visión, como está ajustada a la palabra, tiene un cumplimiento al igual que la profecía. La Biblia dice que aunque la visión tardare. ¿Qué pasa con la visión? Aunque tarde, ¿qué? Llegará, se cumplirá. Ya, que cuando él recibe esta visión, cuando el ángel se acerca a él y le habla, le dice que vas a ver que alguien que esté en otro lugar, es necesario que tú lo mandes a buscar a tu casa. Así que mira, dice, él mirándole fijamente y atemorizado porque ya conocía y era lector de la ley. ¿Y qué sabía qué? Cuando lo dice, que él le dice, ¿qué es, Señor? Le sabe responder. Porque cuando usted no conoce al Señor, usted no sabe decirle qué tú quieres, Señor. Pero cuando ya usted lo ha oído, aunque no lo tiene en su corazón, se le agudiza el oído para entender que Dios le está hablando. Por eso es que cuando uno siente la voz de Dios que habla a nuestra vida, a nuestro interior, usted siente que es de Dios. El cuerpo no resiste ese tipo de cosas porque la palabra de Dios, aunque es fuerte, te trae consuelo. Aun aunque Dios te esté regañando, te trae consuelo. Te trae paz, te trae tranquilidad. Que a veces la palabra llega un ay para que te preocupes, pero no es un ay para que te pierdas, es un ay para que te arrepientas y puedas hacer lo que tienes que hacer. O sea que cuando él entendió, él estaba en una búsqueda profunda de Dios y llega la palabra y dice, envía pues ahora hombres a Jope hasta venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Cornelio no sabía quién era Pedro, tampoco sabía quién era Simón. Así que Dios le dice, le da una instrucción específica. Hazlo mandar a buscar. ¿Por qué qué? Porque él está en casa de un curtidor y él te va a decir que lo que tú tienes que hacer. O sea, no te apresures
en tomar decisiones porque yo te he hablado que muchas veces pasa que en nuestras vidas, lamentablemente. Pasa en nuestras vidas que Dios nos habla y no esperamos la dirección completa de Dios. Dios te dice, tienes una salida y ya usted, a mí me gustaría ir a España, pues ya cojo la maleta, mañana nos vemos, Abigail, que ahora yo también yo soy ahora misionera y voy para España porque Dios me dio que tener una salida. Y a lo mejor Dios lo que me dice, no, tú vas para Ponce. Y entonces ahí es que tú vas, esa es otra salida, o vas a casa del vecino. ¿Por qué? Porque muchas veces no agudizamos nuestro oído y no aprendemos a esperar las direcciones del Señor. Dios le dio a Cornelio unas instrucciones precisas. Y fíjese que obediente es Cornelio. Él hace exactamente lo que Dios le mandó a hacer. Él no fue él, y Cornelio no va él, si no lo manda a buscar, la instrucción la manda a buscar, porque no era bueno que el pueblo viera, que los pueblos vieran que ellos estaban juntos. Por eso es que lo manda a buscar con criados, porque la ciudad de Cesarea, que era una ciudad muy próspera y marítima, también la ciudad de Cesarea, que era era una ciudad que Herodes había construido para Augusto el emperador, para congraciarse con el emperador, y no soportaría Herodes, ¿verdad? No soportaría Herodes enterarse de que uno de sus centuriones mandó a buscar a un seguidor de alguien que él le había hecho la vida imposible prácticamente, ¿verdad? A alguien que desde que los relatos bíblicos dicen que mandó a qué, a matar antes de su crecimiento. Así que quiere decir que todas esas cosas son como consonas, se preparan los ambientes y él decide que él mandó a llamar a 2 de sus criados y lo más posible, leí que un comentarista que decía que los criados de la casa de Cornelio habían recibido también las palabras habían oído también de Cristo y de su obra transformadora y que era necesario, pero por eso es que dice Simón y toda su casa, añadiendo no solamente a su familia, sino también a los que trabajaban con él directamente en su hogar. Así que es importante saber que además de 2 siervos, él escogió a alguien un devoto de él, alguien que verdaderamente iba a velar sus espaldas y alguien que también estaba comenzando en esos pininitos de lo que se llama el evangelio. Y el evangelio que llegaba a los gentiles. Sí, y se dice que Cornelio fue el primer gentil en convertirse, en entregar, ¿verdad? Él y toda su familia, inclusive a sus amistades, pero eso no es mi clase, esa es la clase próxima. Así que, habla el micrófono, Gladys. Ok. Dice que piadoso y temeroso de Dios. Fíjate que la Biblia no falla, porque la Biblia dice lo de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová, o sea, ya él tenía eso en su corazón, y Dios no falla cuando la persona es humilde, temerosa de Dios. Dios no falla en tocarlo. Pero la Biblia también registra que Jesús dijo que había que recibirlo a él como Señor y Salvador, que con la boca confesamos, ¿verdad? Sí, ya estaba preparado, ya el Señor estaba, ¿verdad?, trabajando con él. Inclusive, estaba leyendo yo, en el momento de la crucifixión y muerte de Jesús, el centurión, cuando Jesús exclama y expira, ¿verdad?, y dice un consumado es, ¿qué pasa? El centurión, cuando
¿verdad? Entierra su lanza y le hiere, que sale agua y sangre, él dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Hay gente que quiere pensar que ese era el mismo Cornelio, pero, ¿verdad? La historia no lo relata y yo no lo voy a añadir a la historia, pero verdaderamente ya ahí inclusive los centuriones que no eran que eran gentiles, no eran judíos, ¿qué pasó? Ya habían sentido que había algo sí verdadero, aún en la muerte de Cristo, que le hacía ver como hijo del Altísimo, como hijo de Dios. Así que el arcángel, el ángel cuando habla con él, le da una palabra y le da una palabra en esa visión y le da ese mandato y se lo da de parte de Dios. Y la visión, esa no fue una visión tardía, no fue una visión para después, fue una visión para ahora. Envía a alguien y prontamente Cornelio envió a 3 personas. En la antigüedad se decía que tú tenías que tener de 2 a 3 testigos para que algo fuera válido. Pues Cornelio hizo lo mismo. Tenía que 3 testigos para que vean que verdaderamente esa palabra, para que cuando fuera donde Pedro, ese Simón, el llamado Pedro, ¿qué pasaba? Creyera que sí, que esa palabra, ¿verdad? Que le contaran todo lo que pasó, que le dijeran, mira, mi amo tuvo una visión y esa visión le decía que fuera donde ti, que estabas en casa de Simón el curtidor y que es necesario que tú vayas con nosotros, que tú le tienes que decir a él que él tiene que hacer, ¿verdad? O sea que se quedó Cornelio con él, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Pues él se sentó como siempre, calmadamente, piadosamente, a esperar la voluntad de Pedro. Vamos a pedirle a nuestra hermana Gladys que nos lea los versículos del 9 al 15 para poder seguir en esta mañana y en esta noche. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén, ¿verdad? Así que, mire, este es bien bonito, esta parte del éxtasis que tuvo Pedro, que el éxtasis no es lo mismo que la visión, el éxtasis en griego se dice que es salida, es un estado mental que es como fuera de tu cuerpo, que tú lo ves y tu mente está como fuera del medio ambiente y tú contemplas algo que en tus ojos, en tu visión cotidiana, tú no puedes ni creer. Es algo extraordinario, ¿verdad? Y eso le pasó a Pedro. ¿Por qué entonces a Pedro no le dio la visión y sí le dio un éxtasis? La diferencia es que Cornelio no sabía interpretar un éxtasis, pero Pedro ya había vivido experiencias maravillosas con el mismo Cristo y al ser su discípulo. ¿Qué pasaba? Sabía y podía experimentar y había experimentado todas esas cosas cuando Cristo andaba con él. O sea que él sabía de qué era capaz, ¿verdad?, Dios hacer con él. Así que le dice que, y hay una conexión bien bonita, porque si usted se fija, Cornelio estaba orando. Y Pedro, había una conexión bien bonita.
Dios los había conectado en la oración. Así que estaban los dos que, como siervos del Señor, estaban los dos comunicados a través de la oración. La oración es puente, la oración es canal que abre y mueve muchas cosas en los cielos. La oración hace diferencias en la vida de las personas, en la vida de la gente, en la vida del creyente. Inclusive el que no cree y ora fervientemente, Dios puede hacer un milagro en él o en ella, ¿verdad? Así que no es la norma, es la excepción, pero Dios también es capaz de hacerlo. Así que le dice al día siguiente, mientras ellos iban de camino, ya ellos estaban de camino, y mire, de Cesarea a Jope, mire, eran 39 millas. De Fajardo a Ponce y un poquito más. O sea, y ahí no había Uber, ahí no había taxi, ahí no había amistades que te llevaran. Ahí era, ¿verdad? Rapidito caminando. ¿Usted cree que ellos podían tener caballos por ser, porque no eran los soldados que iban, eran los siervos, pero se cree que podían haber ido en caballo? Quizás avancen un poquito más y llegaron. Y cuando llegan, ¿estaba qué? Pedro había subido a la azotea a orar, porque era la costumbre, ¿verdad? Era la hora sexta, eso era como al mediodía. Y era la hora, antes de que tú tomaras el descanso, que se tomaba un poquito más tarde, 1, 2, empezaba ese tiempo de descanso del judío. ¿Qué pasaba? Pedro se había ido a orar, pero hay algo que hasta el sol de hoy a nosotros nos distrae, y a Pedro le pasó lo mismo que nos puede pasar y nos pasa a cada uno de nosotros. Usted se pone a orar y usted le da un hambre, ¿verdad que sí? Y se pone a ayunar y tiene hambre. No, si se pone a ayunar se marea, ¿verdad? Y usted le da hambre, le da sueño, le da cansancio. En el momento en que usted saca esa oración, voy a decir, y Pedro no era la excepción. Recuérdese que Pedro había pasado unos días en Jope, pero él no estaba en Río Mar, en un resort, él no estaba pasando unas vacaciones, él estaba trabajando. Y quiere decir, y la predicación del evangelio tenía su momento de cansancio, porque muchas veces tú tenías que batallar, no con el que tú ibas a ministrar, sino con el que no cree, esa gran nube que te rodea, muchas veces de gente que no cree y que hace difícil, ¿verdad? La predicación, ¿verdad? Ese emitir la palabra de Dios a las personas necesitadas. Dijo que tuvo gran hambre y quiso comer, y que mientras la preparaban algo, entonces fue que le vino el éxtasis. No fue que le dio un bajón de chuleta. No piense eso. No fue eso. Fue que verdaderamente Dios le dijo en el momento en que él necesitaba conectarse ahora. Porque hay alguien que ya yo hablé en otro lugar, 39 millas más para allá, 62 kilómetros más para allá. Ya yo le dije que te mandaran a buscar. Pero llegó el momento y cuando empezó, vio primeramente ¿qué? Los cielos abiertos. Cuando Dios va a hablar con usted, cuando Dios va a manifestarse con usted, Dios abre el cielo para usted y para mí. Y la oración es la llave que quita ese seguro, ¿verdad? Que abre las puertas de los cielos. Y vio que el cielo abierto. Así que, mire, y después que vio el cielo abierto, ¿qué vio? Vio algo que le estuvo sumamente raro a él. Le estuvo chocante, porque empezó a ver cosas que verdaderamente él jamás hubiese imaginado y para las cuales él no estaba preparado para ver. Así que dijo, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo
que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Después le vamos a explicar qué es el gran lienzo y por qué estaba atado en las 4 puntas. Dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y les vino una gran voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. ¿Tú tienes hambre? Te voy a dar de comer. Es como usted, cuando va a un sitio de esos que lo que comen son alacranes, culebras, ¿verdad? Y te sirven todo eso en esos países. El Señor te puede decir, mata y come. Tú le dices, ayuno hoy. Ayuno hoy. Este día te lo dedico a ti, Señor. Te lo dedico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque o dame fuerza o pasa de mí esta copa. Haz algo. Uno esperando que llegue aunque sea un Big Cake. Porque es difícil cuando Dios nos presenta ese tipo de cosas y el mandato de Dios era mata y come, porque Pedro tenía hambre, tenía una hambre natural, ¿verdad? La hambre que nos puede dar a todo el mundo. Pero él le dice que había de todo tipo de animal y Pedro le dice, ¿quién yo? Yo jamás he comido iguanas de palo. ¿Verdad? Uno diría, yo no he comido nunca eso. Yo nunca he comido cucarachas ni como se come en muchos sitios. Yo nunca he comido, mira, yo no como nada de inmundo. ¿Tú sabes que yo no como nada de inmundo? Y él le dijo, ¿cómo que inmundo? Tú vas a llamar inmundo a lo que yo santifiqué. Pero Pedro todavía no entendía. Y vuelve y le dice, entonces Pedro, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y volvió él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo ni común. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Así que, ahora vamos al lienzo. El lienzo significa la iglesia. La iglesia, que está ¿qué? Esos animales puros e impuros, significa los hombres, la humanidad, usted y yo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres que fuimos lavados en la sangre y que fuimos sacados de la inmundicia del pecado, ¿verdad? Que nos produjo. Y Cristo nos limpió en su sangre y nos hizo ¿qué? Entonces estar juntos a un cuerpo que se llama iglesia. Lo tercero es que cuando le dice mata y come, ¿es para qué? Mata y come es ve y predica el evangelio. Mata y come es yo tuve que tragarme en mi cuerpo, yo llevé el pecado de toda la humanidad, le dice Cristo. En mi sangre fueron limpiados todos. ¿Cómo tú vas a decir que los hombres que hay en la humanidad y las mujeres que hay en la humanidad son inmundos? Sí, a través de mi sangre son limpios. Las 4 puntas sobre lo que está cogido significa que verdaderamente el evangelio es predicado a todos los lugares. La Biblia dice en Mateo 24 que el evangelio sería predicado a todo el mundo y que después que vengan todas esas cosas, que sería el fin, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Dice Mateo 24, 14. Así que es importante que usted y yo sepamos que esa visión que tuvo Pedro, que en el momento él no la entendió solamente hasta que llega en casa de Cornelio, ¿qué pasó? Es la visión que usted y yo tenemos que tener, valga la redundancia, hoy en día y hasta el fin de nuestros días. La Biblia dice que no podemos hacer acepción de personas. La Biblia dice que cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder para predicar el evangelio que
a toda criatura en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. Y esos confines de la tierra somos usted y yo, que éramos el pueblo gentil. Cornelio era ese primer confín de la tierra. Así que quiere decir que lo que le estaba diciendo, tú no llames inmundo. No podemos, tenemos que ser inclusivos. Dentro de la iglesia tenemos que ser inclusivos. No en posturas del mundo, sino en añadir a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Cuando vamos a Hechos 2, ¿qué pasa? Que se seguía predicando, que tenían en común todas las cosas, que cenaban juntos y el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Nuestro problema es que queremos predicar y hacer salvos a la gente. Nuestra obligación es predicar el cambio, la transformación, el movimiento espectacular, lo hace el Señor. Lo que pasa es que queremos tener muchas veces gloria, reconocimiento aquí en la tierra y queremos que nos digan a través de fulana fue que yo, no, a través de fulana fue un instrumento que en ese momento pudo estar, pero pudo haber venido el pecador más inmundo y decirte, mira, Dios te llama, y en el momento Dios lo usó y usted convertirse. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Sí? Muy probable, hay gente que se convirtió, pero que nosotros no sabemos. Claro, lo importante es que la gente reciba la palabra, que no tenga excusa. No todos se van a salvar, cierto es, pero nadie va a tener excusa de decir no oí el evangelio. Ahí dice que cuando la última persona oiga el evangelio y tómela, y no que solamente que lo oiga, que tome una decisión a favor o en contra de Cristo, entonces vendrá el fin. Entonces va a bajar el deseado en las nubes, va a estar en las nubes y va a levantar su pueblo en esa primera venida, como yo le digo, en ese arrebatamiento va a levantar su pueblo. Y perdonen los que no creen en el arrebatamiento, pero yo creo en el arrebatamiento y predico el arrebatamiento. La Biblia mía lo dice, si la suya no lo dice, pues busque otra que verdaderamente lo diga. Porque es importante que usted crea. Ya Pedro que había visto que el Señor le insistió. Y mire, es mi explicación. Porque el Señor le dice 3 veces a él. La primera, mata y come. Y para mí, ese mata y come es el cumplimiento de la promesa, indicándole a él que había una promesa que había sido dada y que se había cumplido, que era el nacimiento de Cristo el Mesías. Dice, mata y come, porque alguien ya empezó por ti un ministerio. La segunda que le dice, no llames inmundo a lo que Dios justificó, ¿verdad? ¿Por qué? Significa que el ministerio y la muerte de Cristo que nos provee que salvación y vida eterna. Y cuando le dice que, al final le dice que, me perdí un poco porque no veo mucho. Y al final le dice que lo tiene que hacer. ¿Es por qué? Porque la resurrección de Cristo está envuelta ahí. Porque sin resurrección de Cristo, si Cristo no se hubiese levantado de los muertos, o en vano hubiese sido la cruz. En vano hubiese sido, ¿verdad? En vano hubiesen sido las profecías, en vano hubiese sido todo. Porque si Cristo no se hubiese levantado en la cruz, usted y yo no tendríamos redención. Todavía estuviéramos buscando un Mesías, todavía estuviéramos perdidos en delitos y en pecados. Así que, y a través de esa resurrección nos ofrece vida eterna. Así que es importante que nosotros estemos a cuentas con el Señor. Que cuando Dios te diga, Petra, levántate, mata y come, procura no decirle al Señor, a mí no me gusta eso. No insistas, que como quiera lo tienes que hacer. Así que es importante que cuando Dios te dé una instrucción, seas obediente, aunque no la entiendas. Porque Cristo hizo tanto en la cruz y
Y a veces yo veo que le preguntamos tanto a Dios, tanto y tanto y tanto el por qué, y por qué me mandas a hacer esto, y por qué le tengo que hablar a la fulana, y por qué le tengo que hablar a Perencejo, y por qué tengo que ser. Esos por qué que muchas veces, a veces yo pienso que Dios dice, ¿por qué no se callará? ¿Y por qué me preguntará tanto? ¿Y por qué es tan difícil que haga la voluntad? Si cuando yo me ofrecí en la cruz, fui voluntario y mire, y déjeme decir una cosa, la cruz dolió. La cruz dolió. La cruz no fue fácil aún para Cristo siendo el Hijo de Dios. La cruz fue fuerte. Pero es importante que usted y yo seamos obedientes. Y vemos a esta gente del Antiguo Testamento que no tenía quizás todas las comodidades que nosotros tenemos, tan obedientes al Señor. Y a nosotros nos cuesta, nos duele. Inclusive decirle a Dios, si tú quieres yo voy, como tú quieras. Es bien difícil. Cuando Dios nos dice algo, aunque no lo esbocemos con la boca, pero lo tenemos en la mente ahí, en el corazón, me pudiste haber dado otra cosa. Pero como Dios es el dueño de todo, Dios lo sabe cómo lo tiene que hacer. Y si Dios dijo usted, es usted. Procure que sea usted. Y Dios hace las cosas no como usted quiere, sino como Él sabe que a usted le conviene para que se gane la redención y la salvación eterna. Así que vamos a leer los últimos versículos, vamos a esperar que nuestra hermana Gladys pase por aquí. ¿Gladys? No, ay, Nilda, perdón. Perdón, ya yo estoy llegando a los 60. Entonces estamos así, pero estamos en round todavía. No sé. Gloria a Dios. En el verso 16 dice, esto sucedió 3 veces y el lienzo fue subido al cielo. Mientras Pedro pensaba qué significaría esa visión, los hombres enviados por Cornelio, averiguando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron a Simón Pedro, posada allí. Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan. Levántate y ve con ellos sin vacilar, porque yo los envié. Entonces Pedro descendió a los hombres. Sí, el 23, hasta el 23. Hasta el 23. Sí. Entonces Pedro descendió a los hombres enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Por qué habéis venido? Ellos respondieron, el centurión Cornelio, varón justo y respetuoso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación judía, ha recibido aviso de un santo ángel de que vayas a su casa para que oiga las palabras. Entonces les envió a entrar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Así que dejamos a Pedro, y Pedro, ¿qué pasó? Pedro estaba todavía pendiente a lo que había visto, ¿verdad? En ese éxtasis. No entendía Pedro todavía. Eso no me toca a mí, ¿verdad? Va a tocar la clase de hermana Abigail, pero la finalidad de ese éxtasis lo vamos a ver más adelante. Pero hay una parte bien, bien linda que nos dice que el lienzo, después que terminó el éxtasis, fue recogido. ¿Usted sabe, alguien sabe aquí lo que significa que ese lienzo es recogido? Ese es el levantamiento de la iglesia. Mejor no se puede explicar que Pedro iba a comenzar esa predicación del evangelio, aunque ya había comenzado él a hablar y se habían convertido un sinnúmero de personas. Esa predicación tenía que seguir hasta que culminase en lo que hablábamos anteriormente, en esa última palabra
aquellas personas, ¿verdad?, que todavía no han conocido al Señor. Ahí es que se recoge el lienzo. El lienzo significa esa segunda, ese rapto del Señor que recoge su pueblo, su iglesia. Así que es importante que usted y yo estemos, ¿qué?, dentro de ese lienzo. Fuimos inmundos, no somos santos, ¿verdad?, que la Biblia nos llama a ser santos, pero tenemos imperfecciones, es a lo que me refiero, no es que vivamos en el pecado. Tenemos imperfecciones, somos humanos, tenemos nuestras debilidades, podemos caer, levantarnos, caer, pero déjeme decirle una cosa. La Biblia dice que cuando Cristo venga, que nos encuentre haciendo así es predicando el Evangelio, amándonos. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero eso no debe caer sobre la iglesia. El amor que la iglesia tiene que sentir por sus hermanos y por los que están todavía afuera, que no han conocido, tiene que ser algo sagrado. Tienes que amar, tienes que amar, tienes que amar. Inclusive el gran mandamiento se divide en dos. Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y en eso se encierra todo. Él le dice que ahora se quedan la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. O sea, por amor Cristo aguantó la cruz. Por usted y por mí. Y termina entonces diciendo el estudio de hoy que entonces una vez Pedro pensaba, ¿qué pasó? Vino la palabra del Señor sobre él y le dice, hay gente que te procura. Ve con ellos, recíbelo, porque hay gente que estaban. Mira cuán poderoso es el poder de la oración. Es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación entre Dios y nosotros, pero muchas veces sentimos en el mismo espíritu y estamos inclusive orando la misma cosa. A veces yo le puedo llamar a alguien y dice, ayúdame a orar por esta situación, ayúdame a orar por esta persona. Y dice, mira, yo estaba orando. Estamos en el mismo pensamiento y estamos en la misma comunicación, porque Dios levanta gente que intercede por usted y por mí. La Biblia dice que el Espíritu clama a Dios con gemidos indecibles. O sea, la batalla frente al enemigo se gana con la oración. No se gana con más nada. Y esa comunicación que había a través de la oración con un solo Dios verdadero, ¿qué pasó? Hizo que entonces la gente llegara y Pedro y la gente de Pedro y su gente salieran ¿qué? Hacia la casa de Cornelio. No le puedo decir más nada. Se van a quedar con ¿qué pasará el próximo jueves? Aquí a las 7:30 con nuestra hermana Abigail Tobar termina la clase de hoy. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a estar en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor, si es bueno, porque Dios nos está haciendo un llamado en medio de toda esta situación de pandemia. Déjeme decirle una cosa. Los llamados de Dios son irrevocables. La predicación del Evangelio es irrevocable. Las misiones son irrevocables. Todo lo que Dios le dio a usted para hacer es irrevocable. Ese llamado es irrevocable. Vamos a darle gracias al Señor. Dios mío, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Gracias, Padre, oh Señor, porque tú nos redimiste en la cruz. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque levantaste hombres y mujeres que nos antecedieron, Dios mío, Señor, en la predicación del Evangelio. Ahora es nuestra responsabilidad como tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser inclusivos, Dios mío, Señor. Aleluya. Todo aquel que se pierde, Dios mío, que pueda venir a aceptarte como Señor y Salvador. Oh, Señor, el llamado es, Dios mío, amar, amar y amar y seguir amando, Dios mío, y entregarnos a ti en adoración y en oración para que tú traigas el arrepentimiento, el cambio en la vida. Gracias, Señor, gracias por la audiencia, gracias por todos los que han estado aquí.
Dios mío, te alabamos y te bendecimos. Lo hacemos todo para tu gloria, para tu honra, Señor. Ahora, Señor, despídenos de este lugar, no de tu presencia, Señor. Ve con nosotros, acompáñanos, bendícenos para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones.